Hay libros que se escriben con hielo en la pluma y fuego en la tinta, con letras de viento y espacios de sol. en el tiempo prisionero entre páginas vivas. Son libros que nos tocan, nos acompañan. Son libros de luz Y mar. Hola amigos, bienvenidos a Libros de Luz y Mar. Yo soy Mar. Y yo soy Luz. Hoy queremos hacer algo distinto. ¿Por qué, Luz? Porque en septiembre celebramos en México las fiestas patrias y como ven, en esta ocasión estamos en un escenario rodeada de escritores mexicanos. Muy bien, pues ahora les vamos a hablar de nuestros 10 libros de escritores mexicanos favoritos. Mis 5. Y mis 5 favoritos de la literatura mexicana. Muy bien, entonces arrancamos, Luz. Mi primer libro favorito es Los de Abajo, de Mariano Azuela. Mariano Azuela, además de ser escritor, fue un médico. Él estaba en contra del porfiriato y al estallar la revolución se unió como médico a las tropas de Francisco Villa. Ahí tuvo la oportunidad de ver cómo se desenvolvían toda esta lucha armada y gracias a eso se le ocurrió escribir su novela Los de Abajo. Esta obra trata sobre Demetrio Macías, que es un campesino de Zacatecas que vive con su familia, su esposa, su hijo. Un día los federales llegan a su jacal, tratan de violar a su esposa y él logra huir, pero los federales queman su casa. Entonces él se une a las tropas revolucionarias, pero no para luchar por sus ideales, sino para vengarse de los federales. ¿Podrá Demetrio Macías lograr su venganza? Lean Los de Abajo. Arráncame la vida, de Ángeles Mastretta. Esta es la primera novela de Ángeles Mastretta, una autora poblana, feminista, muy activa en redes sociales, también casada con un escritor mexicano. Bueno, ¿de qué se trata Arráncame la vida? Esta es la historia de Catalina. Catalina se casa muy joven con Andrés Asensio, quien es general y es mucho mayor que ella. Este hombre la somete al más mínimo de sus caprichos, que se convierten al tiempo en órdenes. En esta historia somos testigos de la evolución de Catalina, de cómo ella lucha por hacerse un lugar en el mundo y cómo logra desvincularse de su verdugo. Así es que yo recomiendo mucho esta novela para todo el mundo, pero en especial para las mujeres. El luto humano fue la segunda novela de José Revueltas, que fue un pensador libre que estuvo precisamente en la cárcel por manifestar sus ideas, 2 veces en las Islas Marías, una vez en Lecumberri. En el luto humano, José Revueltas plasma un ambiente muy denso, donde la muerte es el personaje principal. En el luto humano se publicó en 1953 y es una crítica al sistema social de México, cómo los campesinos son tratados en la época postrevolucionaria y fueron campesinos que lucharon primero en la revolución y que fueron totalmente abandonados por los ideales revolucionarios que siguieron después y después lucharon en la Guerra Cristera, que también fueron abandonados por su Dios, por el que lucharon al grito de ¡Viva Cristo Rey! Yo les recomiendo mucho que lean El luto humano de José Revueltas. Aquí aparece una niña que fallece y cómo los personajes que van al velorio tratan de sobrevivir a una inundación. ¿Lograrán hacerlo? No se pierdan El luto humano, léanlo. Otro de mis favoritos en la literatura mexicana es Confabulario. Confabulario es una magnífica colección de cuentos de un escritor muy singular. Él es Juan José Arriola. Habrán de saber que Juan José Arriola no terminó la primaria, no siguió ningún estudio, pero yo creo que lo hacía ser una persona muy singular, muy grandioso, es su
increíble capacidad de observación y su vasta cultura. Él llegó a salir hasta en programas de televisión, hacía charlas. Además apoyó a muchos escritores que bueno, fueron grandes y les dio apoyo en su casa, etc. ¿Confabulario de qué trata? Bueno, les decía, es una colección de cuentos en donde el autor, Arreola, nos sumerge en su muy particular mundo, y en este mundo vamos a encontrar reflejos de la política, de la religión, del machismo, del amor, del erotismo. Entonces yo creo que es una muy buena idea leerlo, porque los cuentos son breves, por eso se distinguen por su brevedad, por su precisión y bueno, porque son bastante entretenidos, además de lo simple del lenguaje. Les recomiendo mucho leer Confabulario. En 1952, Francisco Rojas González escribió un cuento, una colección de cuentos que se llama El Diosero. Les he traído 2 ediciones. Esta es la segunda edición, miren qué maravilla, está un poquito maltratada, y esta es una edición de las más nuevas. En esta colección de cuentos, que son 13 cuentos, Francisco Rojas logró plasmar todos sus conocimientos que adquirió como etnólogo. Entonces aquí vemos de una manera maravillosamente descrita cómo vivían sus tradiciones los indígenas de los pueblos mexicanos, cómo era su sincretismo religioso, su sincretismo cultural, cómo eran sus ritos. Y el cuento que da nombre a esta colección, El Diosero, trata de una especie de chamán, que es a la vez artesano, que se dedica a construir ídolos de arcilla, dioses antiguos prehispánicos, pero estos dioses adquieren una magia especial siempre y cuando los ojos de una mujer no sean vistos, no vean al ídolo durante el proceso de su construcción. Entonces hay una tragedia y este personaje va a fabricar un ídolo que dé solución a la tragedia. Y así como son todos los cuentos, tenemos La Tona, que también es los rituales en torno al nacimiento de un bebé indígena, como el padre de la criatura va a regar cenizas a lo largo del jacal, a todo en el perímetro del jacal, para ver cuál va a ser el animal que plasme allí primero su huella, y ese animal va a ser quien se convierta en el espíritu protector del recién nacido. Los invito a leer El Diosero de Francisco Rojas González para que conozcan toda la maravilla de nuestros pueblos mexicanos. Mi siguiente favorito se llama Ciudades Desiertas. Es de José Agustín. José Agustín nace en Acapulco, en la ciudad de Acapulco, del estado de Guerrero, en México. Él, además de escritor, fue poeta, fue dramaturgo y hasta cineasta. Como que no estaba muy de acuerdo con las ideas del gobierno en aquel entonces, pues por esta tendencia contracultural, estuvo preso también en la cárcel de Lecumberri. Y bueno, a él se le conoce también como uno de los creadores de la literatura de la onda, que fue un movimiento que surge en los años 60, muy cercano a la generación beat de Estados Unidos. Y bueno, ¿de qué se trata Ciudades Desiertas? Ciudades Desiertas es la historia de Susana y de Eligio, su esposo. Un día Susana, cansada de su vida marital, pues a lo mejor medio aburrida, medio en búsqueda de nuevas cosas, se va a estudiar a Estados Unidos un curso, pero ¿qué creen? No le dice nada a Eligio, no le avisa que se va. Entonces cuando Eligio se da cuenta, se va detrás de ella, y nosotros somos testigos de todo este periplo de Eligio, de tratar de buscar a su esposa, de tratar de encontrarla. De eso se trata, pero además no solamente es la historia de amor, es una historia en la que José Agustín se encarga de hacernos un tour de México, pero en Estados Unidos. Léanlo para que sepan de lo que hablo, se lo recomiendo mucho.
Una de mis escritoras mexicanas favoritas es sin lugar a dudas Rosario Castellanos. De ella mi libro favorito es Balún Canán, que también les traje 2 ediciones. Una es de los años 70 y la otra es ya más reciente, como de los finales de los 80. Ella fue hija de terratenientes, entonces estuvo muy involucrada en el proceso de la relación de los terratenientes y los indígenas chiapanecos. De hecho, su nana, que se llamaba Rufina, era una indígena chiapaneca. Entonces, al surgir lo de la reforma agraria de Lázaro Cárdenas, su familia tiene que emigrar a la Ciudad de México, donde ella conoce a Emilio Carballido. Carballido fue quien le dio la idea a Rosario Castellanos de plasmar en una novela su infancia en Comitán, un pequeño poblado de Chiapas que en maya antiguo se dice Balún Canán y que significa 9 estrellas o 9 testigos. Entonces ahí Rosario Castellanos en esta novela plasma toda la lucha de los terratenientes con los indígenas, el abandono del gobierno, la violencia, todas las penalidades que sufrió el pueblo indígena de esta zona de México. Recordemos que Rosario Castellanos es una feminista y más que feminista fue siempre protectora de los pueblos indígenas y más de la mujer indígena, cosa que se plasma fielmente en esta novela. Al igual que la protagonista de la novela, Rosario Castellanos también sufrió la muerte de su hermano y lo pone a manera de ficción como un personaje aquí en esta novela. No dejen de leer, por favor, Balún Canán de Rosario Castellanos. Mi siguiente favorito es Pedro Páramo. Y vaya que favorito, pues Pedro Páramo ha sido traducido a 40 idiomas distintos. Y bueno, les voy a platicar un poquito del autor. El autor se llama Juan Rulfo. Él nace en la ciudad de Sayula, del estado de Jalisco, en México. Es uno de los escritores más influyentes del siglo XX. Él escribe literatura, digamos, con el estilo de la posrevolución, la reforma agraria, todo esto. ¿De qué se trata Pedro Páramo? Bueno, pues Pedro Páramo es un cacique muy poderoso que poco a poco se va adueñando de las decisiones de todo un poblado. Pero, ¿qué creen? Se enamora de Susana y esa es precisamente su ruina, el principio de su ruina. Juan Rulfo en Pedro Páramo nos invita a hacer un viaje, pero no nada más a distinta época, habrán de saber, a distintas dimensiones, porque de repente nos encontramos rodeados de fantasmas. Imagínense nada más. Entonces, tenemos que leer Pedro Páramo despacito para disfrutarlo más y para poder entender, oigan, quién está vivo y quién no. Entonces, los invito a leer este libro. Yo estoy segura que lo van a disfrutar mucho. En 1962, Carlos Fuentes publicó una de sus novelas que ha sido una de las más importantes en la literatura mexicana. Aura es una novela corta de apenas 58-60 páginas, como pueden ver, pero es maravillosa, les recomiendo mucho que la lean. Trata de un joven estudiante que acepta un empleo como traductor y va a trabajar a una oscura y vieja casona, donde vive una anciana viuda, esposa de un militar, con su hija Aura. Este personaje de Aura es tanto misterioso como maravilloso. Vamos a descubrirlos. En los últimos años esta novela adquirió un auge mayor todavía porque a un político mexicano se le ocurrió decir que Aura era una novela pornográfica. Léanla y descubran la esencia de Aura. Otro de mis grandes favoritos se llama Como agua para chocolate. Esta novela la escribe una autora mexicana nacida en Ciudad de México que se llama Laura Esquivel. Laura Esquivel, además de haber escrito novela, también ha escrito guiones de cine, pues ella estuvo casada con un director que fue precisamente quien llevó a la pantalla grande esta historia, la historia de Tita. Es una novela distinta porque cada capítulo la autora lo inicia con una receta de cocina, así mezclando el arte culinario
con el amor, con la vida, conocemos a la desdicha de Tita. Condenada a vivir un amor imposible, pues fue sentenciada a vivir al cuidado de su madre por ser la hermana menor. De esta manera nos vamos enterando cuáles son las decisiones que toma Tita y qué pasa con ella y con sus hermanas. Les invito a leer este libro, es especialmente escrito a quienes le guste mucho comer, pero también a quien ama mucho. Pues bien amigos, así es como les hemos presentado nuestra lista de los 10 favoritos de la literatura mexicana. Los invitamos a que los lean, que lean estos, que lean pues lo que ustedes quieran de literatura mexicana, porque siempre leer es un viaje y con la literatura mexicana es un viaje a través de México, que es un país hermoso. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Twitter, Instagram, Facebook. Y regálenos un dedito arriba, por favor. Suscríbanse a nuestra página Libros de Luz y Mar. Hasta la próxima.